Hola, mi nombre es Adrián Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Tarapacá de Arica, Chile. Y hoy les voy a realizar un video tutorial sobre el programa llamado FEM. Este programa se basa en el método de elementos finitos. Este método realiza aproximaciones a ecuaciones diferenciales parciales muy complejas, que son las que aparecen en problemas de circuitos magnéticos no lineales. Si bien es cierto, se necesita una base tanto física como matemática y una serie de aproximaciones para poder abordar este tipo de ejercicio. eh, en este video no van a ser necesarias ya que contamos con la herramienta del programa FEM, que nos permite obtener de forma sencilla las variables que, que necesitamos para analizar por completo los circuitos magnéticos. Este programa comúnmente se ocupa para el diseño de máquinas eléctricas, ya sean transformadores, motores, generadores, etc. Bueno, quisiera partir este video realizando una pequeña introducción a lo que es circuitos magnéticos. Si bien es cierto, la teoría del magnetismo se remonta hace miles y miles de años atrás en el continente asiático, donde aparecen estas pequeñas piedras llamadas magnetitas que tenían fenómenos, o sea, tenían fenómenos magnéticos que tenían la capacidad de atraer y repeler cosas metálicas. Hace unos cientos de años atrás, se descubrió que se podía tener el mismo fenómeno magnético, pero utilizando la corriente eléctrica. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles más o menos en qué consta un circuito magnético sencillo que utilizamos hoy en día. Bueno, en este caso, en el libro de máquinas eléctricas de Chapman, quinta edición, aparece este circuito. Bueno, que consta de una bobina, un núcleo, que puede ser, como vamos a ver más adelante, de un montón de materiales, hasta aleaciones de materiales, pero su principal cualidad es que son ferromagnéticos en su mayoría. ¿Qué, qué quiere decir que sean ferromagnéticos? Que su permeabilidad o la capacidad de captar líneas de fuerza o de flujo que se genera a través de la bobina eh, sea muy alta, para así poder trasladar las líneas de flujo por, por toda la zona del núcleo en su interior. Bueno, la bobina es el elemento principal y más importante de un circuito magnético, que es el encargado de generar el flujo magnético. ¿Y por qué? Se preguntarán por qué viene enrollado el cable. Bueno, principalmente se basa en la ley de Ampère, que quiere decir que por cada vuelta que uno da con la corriente, con el alambre, en este caso, aumenta así la corriente. Es decir, si tienes n vueltas o 100 vueltas como sale acá, eh, la fuerza magnetomotriz va a ser n veces o 100 veces la corriente que entra por aquí, que serían 2 amperes en este caso. Y así poder generar menos trabajo, entre comillas, que es menos corriente eléctrica, y poder generar un flujo mayor. Eh, bueno, pasando esta pequeña introducción, eh, los voy a llevar directamente a lo que es el programa. Bueno, eh, eh,
ponemos nuevo, tenemos una serie de opciones, pero nosotros vamos a trabajar con problemas magnéticos. Entonces, para comenzar, voy a proponer un ejercicio similar a este, no con la misma medida, pero vamos a estudiarlo de manera muy a fondo. Ya, comenzamos dibujando. Para eso ocupamos la tecla Tab y ponemos 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque si se pueden dar cuenta, este programa funciona con ejes cartesianos, ya sea el X y el Y, que el X representa de forma horizontal y el Y trabaja de forma vertical. Bueno, una vez obtenido el punto 0, 0, nos disponemos a dibujar. Primero analizamos que configuramos, por así decirlo, la página que estemos utilizando. Acá dice frecuencia 50 Hz, yo le voy a poner 0 ya que vamos a trabajar con corriente continua, medida en centímetros y planar. Bueno, comenzamos dibujando. Si bien es cierto, hay distintas maneras de cómo dibujar, como utilizar la tecla Tab y empezar a arrojar puntos donde uno quiera, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Bueno, esto se selecciona, o también se puede seleccionar con el clic derecho y con la tecla suprimir podemos borrar los puntos que no queramos utilizar. Bueno, seleccionamos el punto, Edit, Copy y ocupamos una traslación en el eje vertical de 10. Luego, Edit, Copy y en el eje horizontal vamos a trasladarnos 28. Copy y en el eje vertical vamos a bajar 10. Entonces ponemos menos 10. Y ya podemos cerrar o unir los puntos. Y continuamos dibujando. Entonces, horizontal vamos a usar 2 y vertical menos 2. Lo mismo aquí. Horizontal, ahora menos 2 y vertical menos 2. Horizontal 2 y vertical 2. Voy a tratar de avanzar de manera un poco más rápida para que no se nos alargue el video. 10 y 0.
Ahora bajamos 3.5 de forma vertical. Bueno, sí, se ve sencillo, pero hay que, la verdad es que ya tengo igual otros casos ya dibujados previamente para poder eh, agilizar el tiempo también y el video y no se ponga latoso. Horizontal 10. Copy. Ya podemos unir puntos y pueden ver que nuestro núcleo va tomando forma. Teniendo listo el núcleo, pasamos a dibujar nuestra bobina. Se puso un poco lento el computador. La verdad es que estoy teniendo un pequeño problema con el computador, así que voy a detener la grabación y vuelvo enseguida. Bueno, continuando con el video, como pueden notar terminé lo que son las bobinas, que no son muy complejas de hacer, simplemente son un rectángulo apegado al núcleo. Bueno,
Ahora lo que nos faltaría es ocupar esta herramienta, el cual es una especie de etiqueta que nos servirá para definir los materiales y otras variables de cada sección del circuito magnético. Bueno, también, si pueden ver, tengo unos puntos acá a los costados, ya que dibujé en la pausa del video, y esto lo dibujé para luego dibujar una circunferencia que vamos a poner 180 grados. Y ahora de forma inversa, ya que primero hice clic en esta, luego en esta, ahora hacia acá, para obtener la circunferencia completa. Esta circunferencia la voy a ocupar de modo que me sirva como límite, o sea que el efecto del circuito magnético no se vea por fuera de esta circunferencia. Y para ello vamos a esta opción, agregar, y aquí yo la voy a definir como límite. Así de sencillo y ok. Bueno, luego con la lupa volvemos a acercarnos, seleccionamos la opción de etiqueta y empezamos a definir los materiales que vamos a utilizar. Bueno, para elegir una serie de materiales, vamos aquí a Material Library y empezamos a seleccionar. Bueno, yo seleccioné el aire, calibre 10 AWG, que es la sección del conductor que vamos a usar para la bobina, y un montón de materiales magnéticos y, bueno, paramagnéticos que ya vamos a pasar a analizar para ir cambiando el material del núcleo. Una vez elegidos los materiales que se encuentran dentro de esta carpeta, de estas carpetas, uno los pesca y los arrastra hacia allá, así, de esta manera. Presionamos el botón OK y pasamos a definir en cada una de las etiquetas. Acá definimos aire. Luego el núcleo vamos a ocupar M50, que es un material muy bueno y comúnmente ocupado en circuito magnético. Luego en la bobina definimos el calibre. Luego el circuito, que yo también en la pausa creé dos circuitos para bobina 1 y pensando que iba a ser una bobina 2, creé una bobina 2. Y el número de vueltas, que vamos a poner 500 vueltas. Ustedes se preguntarán cómo creé los circuitos para poder definir eh, las bobinas. Aquí mismo uno va a Circuit y agrega o modifica o elimina, en este caso, los circuitos. Bueno, acá el de bobina 1 está definido con 30 amperes y en serie. Eso quiere decir que la corriente que entra son los 30 amperes. También vamos a pasar a eliminar la bobina 2. Y como pueden ver ya no está. Bueno, presionamos OK y continuamos definiendo las etiquetas. 10 AWG, circuito bobina 1. Y aquí otra cosa a tomar en consideración es que se pone menos 500, que son la misma cantidad de vueltas pero con signo negativo. Esto es para definir el sentido con el cual fue enrollada esta bobina. Y para asimismo definir la dirección del flujo que genera. Acá también definimos aire. Y ya estaríamos listos para entrar al análisis de este circuito magnético. Así de sencillo. Lo primero que debemos hacer es guardar este programa. Yo, como ya lo tengo guardado en el escritorio,
no va a haber problema para tirarlo. En caso de que no estuviera guardado, igual el programa les va a arrojar una ventanita diciendo que necesitan guardarlo. Bueno, presionamos esta primera herramienta, se puede apreciar, se realiza una malla para contabilizar los nodos del circuito magnético y hasta el límite que yo le di, para que sea solo esta zona la que pasemos a analizar. Luego compilamos todos los datos dentro del circuito magnético para por último, con esta opción de unos anteojos que aparecen aquí, observar ya todo lo que el comportamiento de este circuito magnético. A simple vista, lo que más llama la atención son estas líneas que aparecieron, ¿cierto? Bueno, estas son líneas de fuerza o líneas de campo que son las que se generan gracias a esta bobina que pusimos acá. También hay otras líneas de campo que no se cierran por el material, que este se llama flujo de dispersión, que aquí se puede ver, que son relativamente muy inferiores a las que sí se trasladan por el núcleo. Otra cosa que cabe destacar es la densidad de flujo que atraviesa por esta patita que le creamos acá al núcleo. ¿Por qué? Ya, ¿por qué pasa tan poco? Se nota una sola línea. Esto se debe a que tiene un comportamiento muy similar a la corriente, que sigue el camino más fácil. ¿A qué me refiero con más fácil? Que el que tenga menor reluctancia. Reluctancia es una variable parecida a la resistencia en el caso de la corriente, pero esta reluctancia se opone al circuito, perdón, al flujo magnético. Por lo tanto, como al haber un entrehierro, aquí existe una reluctancia de un valor muy alto, ya que la permeabilidad del aire es mucho menor que la del entrehierro, por lo que las líneas de fuerza siguen el camino a través del núcleo. Otra herramienta que podemos pasar a analizar es la densidad de flujo. Selecciona aquí para plotear el- el dibujo y obtenemos esta respuesta con una tabla acá a mano derecha donde nos explica, o sea, nos califica de acuerdo a un color la densidad de flujo que se encuentra dentro y fuera del entrehierro. Bueno, como pueden ver, muy claramente se nota aquí que la densidad de flujo es mucho menor, estando eh, más o menos por esta escala. Aquí lo que es más cerca de la bobina está, bueno, casi saturado de línea de fuerza. Saturado viene a que se ocupa casi por completo la sección del núcleo, está casi llena de líneas de fuerza, o sea, no caben muchas más que esa. Bueno, eso se aumenta si nosotros aumentamos la corriente de la bobina, esto va a seguir aumentando hasta posiblemente, bueno, trae consecuencias en, en la aplicación que tengamos en este circuito magnético, trayendo problemas para eso. Eh, bueno, también podemos ver aquí en las puntas una menor cantidad de densidad de flujo magnético, ya que tienden a ser redondas las líneas de fuerza y no llegan exactamente hacia las puntas del núcleo. Bueno, una de las herramientas que también se puede analizar aquí, podemos calcular la energía magnética que existe en el núcleo y es de unos 0,547 joules. También podemos trazar una línea, en este caso una diagonal de punta a punta, y vamos a observar cómo varía el flujo, bueno, la magnitud del flujo en esa zona. Como pueden ver,
aquí tiene una mayor densidad de flujo, que es esta zona, donde está claramente una tonalidad más violeta. Luego atraviesa por el aire, donde tiene una muy mínima densidad de flujo, y para luego atravesar por ese trazo de núcleo, donde también tiene muy poca densidad de flujo, para luego terminar en el otro sector del núcleo, donde también existe una alta densidad de flujo, pero menor a la del primer tramo, donde podemos analizar claramente aquí en el gráfico, dándonos valores en Tesla, que es con lo que se mide el campo magnético. Bueno, también podemos obtener valores de la bobina, como el total de la corriente, que es 30 amperes, el voltaje, medido en volts, el flujo, medido en Weber, la bobina, medido en henries, y la resistencia de esta, que es también medida en ohms, de 0, son muy bajos los valores. Y la potencia activa, o real, que es 29,48 watts en la bobina. Otra cosa que es importante, que tenemos la posibilidad de realizar en este programa, es analizar las curvas BH. En este caso ocupamos el material M50, en el cual nos da una curva BH de esta forma, que satura a los 2 Tesla aproximadamente. Lo que le decía anteriormente, que no van a caber más líneas de fuerza a través del núcleo. Esta es muy importante, esta tabla, para los diseñadores, ya que nos permite saber hasta los valores nominales del circuito magnético que vayamos a diseñar. Es decir, corriente máxima, voltaje máximo, que se le puede aplicar a la máquina eléctrica o donde esté introducido el circuito magnético. También podemos ver que para otros tipos de materiales, bueno, esta es muy parecida al M50, existe variación de la curva BH. ¿Ves? Este es el Permayoy, prácticamente lineal. Estos son materiales ya, aleaciones de materiales, donde se combinan porcentajes de unos ciertos materiales y se obtienen estos resultados. Y me falta la de... Bueno, como pueden ver, esta curva BH también es distinta, y lo complejo de este material es que satura muy rápido, satura a los 0,2 Tesla. Bueno, acá este es el eje B y este es el eje H. Este eje es de densidad de flujo magnético, y este eje es de intensidad de campo magnético, que se mide en amperes partido por metro. Bueno, otra herramienta que nos permite obtener este programa es este puntero que está aquí, en esta zona, donde nos permite, en la tabla de acá, del lado derecho inferior, nos permite obtener resultados de variables en distintas zonas del núcleo, donde yo quiera ver. Donde yo vaya haciendo clic, este me va arrojando valores tanto de la densidad de flujo, la intensidad de campo, la permeabilidad y la energía en metro cúbico.
donde podemos ver muy notoriamente la variación de 0,16 densidad de flujo en ese sector a un 2,3 Tesla en el lado más cercano a la bobina, 1,9, 1,6, y en las zonas extremas, como habíamos visto, 0,5 Tesla, 0,2, y en el aire un valor muy inferior. También podemos ver la permeabilidad del material. Y ahora pasamos a analizar un ejercicio que tenía guardado, que vamos a ver ahora, vamos a entrar a analizarlo. Bueno, este es un núcleo, también ya definido con un material de M50, también tiene su límite, y el aire, y también con 500 vueltas esta bobina que está en esta zona. Bueno, este es un núcleo, pero se llaman toroides. Tienen forma circular y lo dibujé simplemente para pasar a explicarle qué cualidades tiene este toroide. Bueno, pasamos a tirar la malla y definir los nodos del circuito magnético. Lo compilamos y luego pasamos a observar el comportamiento del circuito magnético. Como pueden ver a la lejanía, las bobinas también tienen flujo de dispersión y a su vez otros flujos también a través del núcleo se dispersan por el aire. Otro efecto importante que se logra ver en este circuito magnético es esto, que ocurre en el entrehierro, que es el efecto marginal del flujo, que se expande en esta zona. No, como pueden ver acá, se mantiene por dentro del núcleo y aquí toma un área un poco más de forma de una elipse. Bueno, pasamos a ver la densidad de campo a través del núcleo y podemos ver también que en el lado de la bobina es mucho más intenso hasta los extremos ya más lejanos de la bobina. Y otra herramienta que no había mostrado en el dibujo anterior es esta, que nos permite graficar la dirección del campo magnético. Y si pueden captar bien, se nota una línea ahí con dirección antihorario. La sacamos. Ustedes se preguntarán qué pasa si cambio el material. Como podíamos ver que habían distintos tipos de curvas BH, también el comportamiento del circuito magnético es distinto al cambiar el material. Por lo cual vamos a observar qué pasa si vamos cambiando el, el tipo de material del núcleo. Este caso es muy particular. Vamos a poner aluminio en el núcleo y lo vamos a compilar y lo vamos a analizar. Wow. ¿Qué podemos ver aquí? Que el flujo magnético no, no se enlaza, o sea, no se traslada por el interior del núcleo, ya que es un material paramagnético, el aluminio. En este caso está comportando como, claro, paramagnético o diamagnético, y podemos ver que no capta
líneas de fuerza como los otros materiales anteriormente vistos. Podemos ver densidad de flujo y podemos ver que a través del núcleo no vamos a tratar de sacar una línea para que podamos ver solo el color. Claramente el único lado del núcleo que contiene campo magnético es la zona de la bóveda. Pero para que no, este material no tiene la calidad de captar líneas de fuerza. También podremos ver con otro material. Vamos con esta y lo compilamos nuevamente y lo analizamos. Como pueden ver, también tiene otro tipo de comportamiento. Tiene la permeabilidad un poquito más baja que la del M50, que es el primer material que analizamos, ya que si pueden notar, también tiene mucha dispersión por fuera del núcleo y una menor cantidad de líneas de fuerza a través de él. También podemos ver el sentido del campo, cómo se mueve. Esta herramienta también es muy buena, ya que podemos seleccionar la zona que queremos acercar. Y ahí podemos ver también el sentido antihorario, ya que se define de acuerdo al enrollado de la bobina, el sentido de este flujo. Observamos la densidad de flujo. Vamos a eliminar esto. Y como podemos ver, el núcleo está muy lejos de saturarse, ya que tiene menor, acá lo pasamos a ver, tiene una curva de H de este tipo. Bueno, ahora otro caso particular va a ser analizar, bueno, vamos a cambiar por un material más bueno, que era el M50 en este caso, y vamos a ir a Problem, frecuencia cero, ya que estábamos trabajando con corriente continua. Vamos a pasar a poner 50 Hz, que es lo que comúnmente se ocupa en corriente alterna en los sistemas de distribución de acá de la ciudad tanto de Arica como en Chile en general. Ahora volvemos a compilar. Este tarda un poquito más, ya que se obtiene otro tipo de resultado. Ya está casi terminando. Listo. Ahora podemos pasar a analizar el resultado. Miren, como pueden ver, y lo van a ver más claramente ahora, la distribución de la línea de fuerza es distinta a como fue con corriente continua, con el mismo material del núcleo. Esto se debe a, como le decía anteriormente, que el flujo tiene el comportamiento muy similar al de la corriente. Por lo que tiende a tener un efecto skin,
que se le denomina, que es que las líneas de fuerza tienden a irse por las orillas. Y así es como podemos ver que la densidad de campo en las puntas es mucho mayor que en el centro del núcleo. 0,05 y aquí es mucho menor. 1,7. Y así hasta cada vez más lejana la bobina. Este efecto skin comúnmente en la práctica se evita eh, haciendo planchas o láminas de núcleo y uniéndolas entre sí. Y eso mismo para evitar las pérdidas también, que es por corrientes parásitas que se generan dentro del núcleo. También se lamina para evitar ese tipo de pérdida. Ahora pasamos a ver, y hablando de pérdida, también podemos ver las pérdidas dentro del núcleo. Ahí dice que son las histéresis, las corrientes láminas de Eddy, que es las corrientes parásitas que anteriormente les decía. Y nos arroja un 6,71 por día a la menos 0,16 watt. Es pequeño, es un valor pequeño, ya que las pérdidas no son muy grandes y esas pérdidas, bueno, afectan el rendimiento del circuito magnético. En este caso las podemos ver ya que es corriente alterna. En corriente continua nos arrojaría cero, ya que no se presentan este tipo de pérdidas. Bueno, vamos a pasar a ver la densidad de flujo. Aquí está el flujo en Webers y aquí está medido en Tesla. Ahora vamos a pasar a graficar. La gráfica, si pueden ver, cuando uno la va a tirar, nos da la opción de números de puntos que queramos analizar. Viene predeterminado los 150. Ustedes pueden ver, cambiar la cantidad de números que quieran ver. Bueno, la densidad de flujo magnético acá pueden ver que es muy alta, ya que es esta zona donde está prácticamente saturado de líneas de fuerza el material. Luego viene toda la parte del aire, para luego aumentar la punta que seleccioné aquí en el núcleo. Otra de las cosas que vamos a pasar a ver, la gráfica de las corrientes parásitas. Eddy current density, la densidad de las corrientes parásitas. Esa es la magnitud. Bueno, este es la parte real y esta es la parte imaginaria compleja. Podemos ver las tres tipos de gráfica y es con respecto a los metros. Acá claramente no hay nada, ya que estamos en el aire, y esto es lo que se puede ver dentro del interior del núcleo. También podemos tirar una línea así y ver. Así, este sería el comportamiento a través del núcleo de las corrientes parásitas.
Vamos a ver la energía, 0,46 joules. También podemos ver la información de la bobina, 30 amperes. Volt, ahora tiene claramente una parte real y una parte imaginaria. También el flujo, también la bobina, también su resistencia. Bueno, y ahora la potencia se entrega en real power, que es la potencia activa medida en watt, la potencia reactiva, que se mide en volamperes reactivos, de 608, perdón, punto 068 volamperes reactivos, y la potencia aparente, que se mide en volamperios, que es de 655,95 volamperios. Ya. Ahora vamos a pasar a ver un último ejemplo que es un poco más complejo de dibujar, por lo cual también lo tenía ya dibujado antes de poner a grabar el video. Le hacemos zoom y este dibujo se trata de un motor brushless. Este motor tiene como cualidad que trabaja con imanes permanentes de neodimio, que acá están definidas con la misma herramienta de etiqueta. Fuimos definiendo el material de estos dibujos, de esta sección del dibujo, y también a la vez direccionando el flujo con 120 grados la dirección de magnetización, y este vendría siendo el material de neodimio que nosotros elegimos. Bueno, acá como pueden ver también están a 270, y así fuimos intercalando la dirección del campo magnético generado por estos imanes. Indicando la flecha, indica el polo norte de los imanes. También definimos esta parte con aluminio, un material de M15 Steel para el núcleo, que este es el núcleo del motor, donde van bobinas que no las he dibujado, y también el límite para el análisis de este. Bueno, vamos a comenzar realizando la malla, luego y pasamos al análisis. Y como pueden ver, aquí hay muchas cosas que llaman la atención. Como por ejemplo, el flujo que generan los imanes, que se puede ver aquí, y el flujo que atraviesa a través del núcleo, que pasa a través del núcleo generado también por estos imanes. Ahí está. Lo podemos ver de mejor forma viendo la densidad. Aquí, si pueden notar bien, estas tres patitas del núcleo están con mayor densidad que las demás. Eso se debe simplemente a que la dirección del imán calza justamente con la posición del núcleo en este caso. Bueno,
Acá también, acá podemos sacar más provecho a las herramientas como esta, seleccionando los imanes y midiendo la energía 91.1 joules. Otra cosa que podemos ver es el torque que se genera ahí, que es bajísimo, ya que es un motor no muy sofisticado, el que tengo aquí dibujado. La fuerza también generada, también se mide en newton. Y ahora vamos a ver algunas gráficas del circuito. Este vendría siendo la densidad de flujo en la línea trazada. Que se puede ver ahí atrás. También pasa a través del aire, ¿cierto? Donde menor la densidad de flujo aumenta al llegar al interior del núcleo y así sucesivamente. También podemos ver en este caso la dirección del campo con la que se mueve el campo magnético. Aquí no se nota muy bien, pero si le hacemos zoom podemos ver que se mueve de esta manera. Viene entrando y sale por esto. Eso todo tiene sentido con el imán, porque es el imán permanente en este caso es el que está generando el flujo. Así es como se mueve el flujo magnético a través del núcleo del motor. Vamos a sacar las líneas de fuerza. Y también las flechas. Y así poder ver claramente la densidad de flujo a través de cada una de las partes de acá del motor. Bueno, ahora este motor vamos a ver si podemos agregarle algunas cosas. Vamos a hacer zoom y vamos a trabajar clic derecho, traslación, forma vertical. A ver, vamos a probar con 5. Quedamos aquí en esta zona. No me parece. Vamos 8. Con 8 llegamos muy arriba. Ya. Un 7. Ya. Y 7. Este copy. Horizontal vamos a poner -1. Copy. Vertical vamos a poner -3. Y lo mismo con este. Vamos a bajarlo -3 espacio.
horizontal lo vamos a mover 1. Y ahora procedemos a tirar las líneas que van a definir la forma de nuestras bobinas. Bueno, ahora les voy a mostrar una forma de dibujo de cómo, de la misma forma con la cual realicé este núcleo, y es una herramienta, es una forma sencilla. Vamos a seleccionar las bobinas, vamos a poner Edit, Copy, Rotación. Acá vamos a poner 40 grados en este caso, y el número de copias que son 9, si no me equivoco, que son para todo el núcleo. Y como pueden ver, se distribuyó por cada una de las patitas del núcleo. Bueno, ahora tenemos que definir estas bobinas. Y para eso vamos a tener que crear circuitos A más, B más, y vamos a agregar un C más. Simplemente para dar la idea de que son distintos eh, circuitos, o sea, corresponden a distintos circuitos las bobinas, ya que es un motor Brusches, en este caso trifásico. Pasamos a definir cada una de las bobinas. Con calibre de 22 AWG, circuito A más, y vamos a dar 80 vueltas. Es decir, 80 aquí, menos 80 aquí, listo. Bueno, este va a ser A más, BC, ABC. Entonces este va a ser igual a este, ABC, ABC, a este. Entonces podemos definir los dos de inmediato. Un calibre 22G, A más, y número de vuelta la definimos en ese sector como menos 60. Hay que darle la misma polaridad, ya que el encargado de cambiar el sentido de las polaridades en este tipo de motores es se ocupa otro sistema, ya que trabaja con corriente continua. Estamos trabajando con 80, perdón. B, B y B. A, B, C, A. No, este no. Ya.
Todas estas las vamos a definir como 22 doble G, circuito B y menos 60 vueltas. Dale con menos 60, menos 80, perdón. A, B, C, A, B. A, B, C. Ya. Y ahora nos falta solo el circuito C. A 80. Y bueno, una vez ya terminada la bobina, podemos pasar al análisis nuevamente del circuito. Hay un problemita que lo muestra, lo deja seleccionado, y era que no le puse valor a S. Entonces nos alejamos un poquito y A, B, C, B. Es del circuito B. Una vez ya arreglado el problema, lo compilamos. Bueno, mientras compila, les paso a explicar estas herramientas que aparecen acá en la zona superior. Esta es para mover un grupo, que tú puedes hacer un dibujo y seleccionar todas las partes de este y obtener, o sea, dejarlo como un grupo. Bueno, ahí tú puedes mover dentro de la zona de dibujo ese grupo. Acá también lo puedes copiar y a la vez trasladar y ampliar el dibujo también. Eh, y esta vendría siendo una especie de reflexión, que es más o menos lo que yo hice para la bobina con cierto grado. Bueno, estos de acá son flechas direccionales para poder moverse en el dibujo. También eso se puede hacer con el teclado. Y estas son las formas de lupas que aparecen acá como opción para poder acercarse a observar con mayor detalle alguna de las partes que uno estime conveniente. Bueno, ya una vez listo la compilación, pasamos al análisis y ahora sí podemos calcular el torque sin ningún problema, aunque probablemente sea muy malo. Esto se debe, bueno, sí, es muy bajísimo el torque, newton por metro, es porque simplemente no es un dibujo muy
eficiente, se podría decir, de, de un motor brushless, como es, como son normalmente, que tienen una eficiencia muy alta. Bueno, acá podemos pasar a analizar la bobina del circuito A. También eh, otra cosa que se puede agregar es que, bueno, estos motores son utilizados comúnmente en los drones y los drones, esos que para la hélice. La cualidad de estos motores es que no usa escobilla, por lo cual eh, tiene unas ventajas muy favorables, o sea, muy buenas. Y eso sería todo en este tutorial. Espero les haya gustado y bueno, preferiblemente espero que les haya servido. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.